¿Alguna vez has escuchado hablar de las estructuras cristalinas? Si quieres conocer qué es lo que sucede cuando se da lugar a su formación, quédate a ver el video, ya que a lo largo de él estaremos hablando acerca de ello. Comencemos. Un enlace químico es aquello que, por medio de fuerzas que actúan entre dos átomos o grupos de ellos, conduce a la formación de una nueva entidad molecular, estable e independiente, con nuevas propiedades químicas y físicas. Una vez definido el enlace químico, es momento de hablar del enlace iónico. Este es aquel que se forma a partir de elementos capaces de perder electrones, como lo son los metales, y elementos capaces de ganar electrones, es decir, los no metales. Abro un paréntesis en esta parte para decir que en este momento no entraremos en términos de ganancia o pérdida de electrones, sin embargo, el siguiente GIF puede explicártelo muy bien. Como puedes ver, un electrón de la última capa del átomo del metal sodio está trasladándose completamente al último orbital del átomo del no metal cloro, lo que da lugar a los iones, que no es más que átomos o moléculas con carga. Por su parte, los enlaces iónicos se caracterizan por ser sólidos, duros, quebradizos, cristalinos, tener puntos de fusión altos, así como ser buenos conductores térmicos y eléctricos. Para entrar de lleno al tema, nos vamos a centrar en su carácter cristalino, el cual hace referencia a que los enlaces iónicos tienden a formar estructuras con una forma definida, de la cual a veces no es suficiente conocer qué átomos están presentes en ella, sino también dónde se sitúan, es decir, su posición relativa. Una estructura cristalina se compone de una celda unidad o celda unitaria, que a su vez se define como la unidad más pequeña de una estructura cristalina en 3D, y que da lugar a la formación de paredes unitarias que al integrarse forman la estructura cristalina. Un dato importante es que las celdas unitarias no actúan de forma independiente, sino que cada átomo de cada arista es compartido por el átomo de las aristas de cada celda unitaria adyacente. Cabe mencionar que existen 14 tipos de celdas unitarias que estarán en este momento apareciendo en pantalla, y son las que dan a la estructura cristalina su forma propia. Pero, ¿qué es lo que sucede en su formación? La manera más sencilla de explicarlo es hablar de la energía de red o energía reticular, que se define como la energía desprendida para formar un molde compuesto sólido iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Se representa con la letra U seguida de una O pequeña. La formación del molde compuesto se puede representar con la ecuación que estará apareciendo en tu pantalla. Existen dos principales formas de calcularla. Vamos a verla. La primera es la ecuación de Born-Lande, que, como podemos apreciar, se compone de diversos elementos. Comenzaremos por aquellos que son constantes en el cálculo, teniendo primero al número de Avogadro, que, como ya debemos saber, indica el número de especies, ya sean moléculas, átomos o iones, en un molde compuesto. Posteriormente encontramos a la carga de un electrón, que parte de la ley de Coulomb. Por último, el E0 hace referencia a la permisividad eléctrica, una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. Las demás especies de la ecuación hacen referencia a la carga de cationes y aniones, el coeficiente de Born, los radios iónicos en metros y la constante de Madelung. Todas ellas es necesario conocerlas o calcularlas. Para el caso de los radios iónicos, estos se pueden obtener de la bibliografía. Por su parte, el coeficiente de Born es un factor que indica qué tanta presión puede soportar un compuesto iónico. Se calcula en función de la configuración electrónica que adopten los iones. En pantalla estarás viendo una tabla con la cual podrás identificar el número n correspondiente a la configuración electrónica de cada ion del compuesto del cual se requiera calcular su energía de red. Una vez hayas seleccionado ambos números, deberás sacar el promedio de ellos. Por ejemplo, para el compuesto fluoruro de litio, el anión presenta una configuración muy similar a la del neón, por tanto, el número n que le corresponde es 7. Mientras que el catión, al presentar una configuración electrónica correspondiente en la tabla al helio, le corresponde el número 5.
Al sacar el promedio entre ambos números, primero sumándolos y después dividiéndolos por 2, se obtiene el coeficiente de Born. Así, el número n que se debe sustituir en la fórmula es 6. Por último, la constante de Madelung expresa la suma de interacciones electrostáticas, tanto de atracción como de repulsión, en cada mol de la especie en estado sólido. La tabla que estás viendo en pantalla es una manera de identificar qué constante debe sustituir en la fórmula. Generalmente, el dato del tipo de compuesto del que se está calculando la energía de red será proporcionado por el ejercicio. Otra manera de calcular la energía de red es la ecuación de Kapuscinski. En ella es necesario sustituir los radios iónicos en metros, la carga de cationes y aniones, así como el número de iones que aparezcan en la fórmula mínima del compuesto. Sin embargo, cabe mencionar que no suele ser tan utilizada, así que no se profundizará tanto en ella. Ahora pasamos a la última manera de calcular la energía de red. El ciclo de Born-Haber es un ciclo de reacciones químicas desarrollado inicialmente por el físico Max Born y el químico alemán Fritz Haber en 1917. Comprende la formación de un compuesto iónico desde la reacción de un metal con un no metal. Los ciclos de Born-Haber están basados en la ley de Hess y se usan principalmente como medio para calcular la energía reticular que no puede ser determinada experimentalmente. En la formación de un compuesto iónico se ven involucradas las siguientes reacciones. La energía producida por ellas es la que debe tomarse en cuenta para efectuar la suma por la ley de Hess. Por tanto, las energías involucradas en el ciclo de Born-Haber se encontrarán igualmente divididas entre las reacciones del metal y las del no metal. Así, para el metal encontramos la entalpía de sublimación, que hace referencia a la energía necesaria para que un gramo de sólido pase al estado gaseoso, así como el potencial de ionización, esto es, la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. Por otra parte, para el no metal, las energías involucradas son la entalpía de atomización, también llamada energía de disociación. Es la energía para formar un mol de átomos en estado gaseoso a partir de su estado basal, así como la afinidad electrónica, es decir, la energía al añadir un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Por último, se incluye la entalpía de formación del sólido iónico. Al aplicar la sumatoria por la ley de Hess, todas las energías involucradas darán como resultado la energía de red. Lo que estás viendo en pantalla es el orden en el cual se deben sumar o restar según sea requerido, pues en la práctica es posible calcular cualquiera de las otras energías involucradas siempre y cuando se proporcionen todos los datos necesarios. A continuación te estaré mostrando un ejemplo para que puedas observar el orden de un ciclo de Born-Haber con todas sus reacciones. Primeramente, es necesario disponer la reacción de formación del compuesto iónico en estado sólido, en este caso el bromuro de magnesio. Después se representan mediante ecuaciones las entalpías de sublimación y atomización del magnesio y bromo respectivamente. Posteriormente, se debe representar la energía del potencial de ionización, resultado de separar en este caso dos electrones del magnesio en estado gaseoso, por lo que existen dos potenciales de ionización que deben ser considerados al momento de hacer la sumatoria. A continuación, se escribe la reacción que representa la afinidad electrónica del bromo al añadir un electrón para formar el anión. En este caso es necesario multiplicar por 2 la afinidad, ya que existen dos bromos en la ecuación. Por último, ya como resultado se escribe la energía reticular y se procede a efectuar la sumatoria por la ley de Hess. Otra manera de visualizar el ciclo de Born-Haber es mediante la suma de las ecuaciones con sus respectivas energías en orden, como estará apareciendo a continuación. Esta forma puede ayudar a comprobar que los cálculos están siendo bien hechos, pues del lado de las ecuaciones,
las especies presentes tanto en reactivos como en productos deben cancelarse, de tal manera que resulte la ecuación de formación del sólido iónico. Por último, la sumatoria de las energías queda de la siguiente manera. Y bueno, espero que este video te haya servido de ayuda para entender un poco mejor el tema de la energía reticular. Agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.